para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Abrimos nuestras vidas, abrimos nuestro corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Reprendemos toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús, toda sordez espiritual, todo corazón cerrado, porque sabemos, oh Dios, que tu palabra es la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amada iglesia. Dios bendiga poderosamente a tu vida. En esta oportunidad quiero compartir Hoy yo quiero hablar de 3 poderes más grandes en el universo. Amén. Estos 3 poderes más grandes en el universo que son muy conocidos por tú y yo. Y no quiero hablar de cosas místicas. No quiero aquí referirme a cosas de dibujitos animados, ni a historietas. Pero los 3 mayores poderes del universo, donde ninguno de ellos está en las manos del ser humano. Ninguno de estos poderes pueden ser manipulados por el ser humano. Ninguno de estos 3 poderes que voy a hablar hoy puede ser corrompidos, porque le pertenecen solamente a Dios. Y yo no me refiero a poderes políticos, ni a poderes de reinados, ni a nada que pueda compararse en este mundo. Estos poderes son responsables por la transformación más grande que ningún ser humano puede provocar o puede hacer. Y por sí solo, ninguna ciencia, ninguna tecnología, ninguna cultura, ningún poder político, ningún poder bélico, ninguna arma nuclear, porque hoy en día hay muchos temas de amenazas de armas nucleares. Jamás ninguna persona podrá hacer o podrá producir estos poderes. Y yo quiero hablar hoy del poder de la cruz. Di conmigo, el poder de la cruz. Y en segundo lugar, el poder de la resurrección. Y en tercer lugar, el poder del evangelio. Esto es palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Queremos meditar, hermanos, en estas palabras porque el poder de Dios manifiesto de 3 formas. Podríamos hablar de tantas otras formas aquí que Dios manifiesta su poder. Pero hoy yo quiero hablar primeramente sobre el poder de la cruz. Y cuando hablamos de cruz, cuando hablamos de la cruz de Jesús, estamos hablando de lo que fue hecho en la cruz del Calvario. Estamos hablando de que nada más puede liberar al ser humano del pecado que la obra de la cruz. Nada más. Nadie puede hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, lo que Cristo hizo por ti y por mí es suficiente. Y yo quiero invitarte a que abra tu corazón. Hoy voy a estar hablando muchos versículos bíblicos y el primer de ellos es Romanos 6:6, que dice lo siguiente. Si quieres anotar, pero ya se los leo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por lo tanto, con esta palabra de Romanos 6:6 estamos hablando, aquí la palabra Pablo trae una alusión a que nuestro cuerpo pueda ser crucificado, o sea, a que nuestras obras de la carne, a que las obras antiguas del pecado pueda morir, y que así como Cristo venció en la cruz, que nosotros podamos tener una nueva vida, ya no siendo esclavo del pecado. Amén. Yo no soy esclavo del pecado. Repita conmigo, yo no soy esclavo del pecado. Jurídicamente una persona es inocente hasta que se pruebe al contrario, ¿verdad? Y por eso
alguien tiene que probar ante una acusación que eres, la persona que ha hecho aquella cosa que infringe una ley. Entonces, si no se comprueba eso, la persona es considerada inocente. Eso es la ley humana, la ley de los hombres. Pero en la ley de Dios, cuando miramos desde la perspectiva de Dios, es totalmente al revés. Porque desde la perspectiva de Dios, todos somos culpables. Por lo tanto, hasta que alguien pague la deuda, todos somos culpables. Todos los seres humanos de la tierra. Hasta que cuando la persona cree en la palabra de Dios, en la obra que Jesús hizo en la cruz, esta persona recibe, renueva en su vida y es libre de toda acusación del infierno. Por lo tanto, hermanos, podemos ver en los evangelios que el más glorioso amor de Dios hacia el ser humano, en su pasión hacia nosotros, fue la obra de Jesús en la cruz. La justicia perfecta de Dios, ella no puede hacer con que el ser humano venga a ser libre del pecado, pero en la cruz fue donde se unió la justicia de Dios, la misericordia de Dios, donde se unió allí el perdón de Dios y el amor de Dios. En la cruz tuvimos nosotros que alguien pudiera ocupar nuestro lugar. Recuerde que lo que había comentado antes, desde la perspectiva de Dios, una persona es culpable hasta que alguien pague el precio. Jesús pagó el precio por nosotros. En el Antiguo Testamento tenía que morir animales en forma de sacrificios, corderos, palomas, vacas, y tenían que ser perfectos, tenían que ser sacrificados, todo un ritual en el tabernáculo y luego en el templo para que haya el perdón del pecado. Y tanta ceremonia donde la sangre de este animal una vez al año era llevada hasta el lugar santísimo y presentada allí delante del arca del Señor. Era un montón de ceremonias, pero dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, tomando nuestro lugar, Jesús fue el Cordero de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz como el sacrificio único y permanente, porque Jesús fue perfecto, Él rompió, dice la Biblia, el velo del templo que separaba el lugar santísimo de arriba a abajo, una cortina entretejida de hilos muy gruesos y a cada tanto oro también. O sea que fue una obra sobrenatural, significando que hay hoy en día libre camino hacia Dios, hacia el lugar santísimo. ¿A través de dónde? A través de la cruz. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, hermanos, porque no hay nada mejor que hablar de la cruz de Jesús. No hay nada mejor que hablar de la esencia del evangelio, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Y no hay nada más bonito de ver que el amor de Dios hizo con que Jesús se entregara por nosotros. La cruz fue el instrumento donde Dios cumplió la promesa desde Adán. Fue el altar de sacrificio, fue el lugar de dolor, fue el lugar de vergüenza, el lugar de sufrimiento, pero también fue el lugar de amor. El amor de Dios que al mirar la obra de Jesús en la cruz, nos sentimos con vergüenza y al mismo tiempo nos sentimos maravillados por lo que Jesús hizo por nosotros. Si tú y yo pudiéramos ver, pudiéramos estar allí para saber qué sufrimiento hizo Jesús en aquella cruz, que era una forma de sacrificio, o sea, era una forma de muerte romana, donde era muy sacrificial, era muy dolorida, había un sufrimiento muy grande, porque en la cruz Jesús fue traspasado, fue castigado, allí como Isaías 53 nos habla, el herido fue por nuestros dolores, el castigo de nuestra paz estaba sobre él.
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso, recordemos que donde Cristo derrama su sangre, Cristo fue molido por nuestras transgresiones. Y quizás tú puedes decir: pastor, yo busco ser la mejor persona, yo busco ser la persona más perfecta que hay en esta tierra. Ni una hormiguita soy capaz de matar, no soy capaz de hacer daño a nadie. Pero aún así quiero decirte que por más bueno que seamos en esta tierra, sí tenemos pecado. No somos perfectos, sí tenemos errores, sí tenemos errores delante de los hombres y delante de Dios. Y por causa de esta imperfección que tenemos desde Adán, tú y yo necesitamos de la cruz, porque en la cruz Jesús nos reunifica con Dios. ¿Cuál es el poder de la cruz? En Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, el infierno está cada día buscando con que el ser humano viva su vida lejos de Dios, en pecado. Y Jesús aquí nos habla en Colosenses 2:14 que en la obra de la cruz Jesús clavó en la cruz el acta de acusación, el acta que nos acusaba a ir al infierno, a tener la muerte eterna. Eliminó este acta, esta acusación, clavándola en la cruz. Y por eso, ¿cuál fue el resultado? La deuda fue pagada. Amén. Di conmigo: la deuda fue pagada. Ya no soy esclavo del pecado. Di conmigo: ya no soy esclavo del pecado. Porque mi pecado, dile, porque mi pecado ha sido perdonado. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque Dios reconcilia al ser humano con Él. La relación entre el hombre y Dios es reafirmada, restablecida. Y Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, los que tienen un pacto con Jesús, los que creen en la obra de la cruz, los que tienen un vínculo con Jesús, una relación con Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay condenación a la eternidad en el infierno. Ya no hay condenación del acta donde hay acusación de nuestro enemigo espiritual, que es Satanás. Ya no hay más, porque somos verdaderamente libres a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda. Por eso hoy en día nada más tenemos que hacer sino que creer, porque todo aquel que cree que tenga vida eterna, amén, no perezca, mas tenga vida eterna. Dice allí en Juan capítulo 3 versículo 16. Juan 3:16. ¿Cuántos se acuerdan de este versículo? Vamos a recitarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto es la mini Biblia. Este versículo es tan poderoso porque nos trae un resumen de la obra redentora de Jesús, de la obra de amor de Dios, trayendo a su Hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y la respuesta humana hacia, estoy hablando, hermanos, aquí de la cruz como una figura, amén, porque obviamente fue la obra de Jesús en la cruz, fue su muerte, fue su sangre derramada en la cruz que antes era símbolo de vergüenza, era un condenado a la crucifixión, era una persona donde los que pasaban por allí se reían, meneaban la cabeza y también algunos hasta escupían, decían palabras de maldición porque estaban recibiendo un juicio y eran crucificados en lugares altos y generalmente a la orilla de las rutas, afuera de las ciudades romanas, para servir de ejemplo y de vergüenza. Y allí Jesús
fue este símbolo de vergüenza, de dolor, porque era para nosotros pagarnos por nuestros pecados, pero como no somos perfectos, todavía no sería suficiente. Jesús, como Cordero de Dios, es el perfecto que pagó por nuestros pecados. Por eso, la respuesta que tú y yo tenemos que tener, ¿cuál es? El arrepentimiento. Di conmigo, arrepentimiento. Que tú y yo podamos todos los días mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestras obras y nuestras actitudes para que podamos tener una vida plena con el Señor. La Biblia nos dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. También, hermanos, el perdón de Dios, debemos aceptar este perdón de Dios que es gratis, basta solamente arrepentirnos. ¿Te das cuenta que el Evangelio no es algo mirabolante, no es algo de otro mundo? ¿Te das cuenta que el Evangelio es sencillo y es solamente creer en la obra de Jesús? Dice en Gálatas 2:20, en Romanos 5:8, ya leo Gálatas 2:20. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y dónde murió Cristo por nosotros? En la cruz. ¿Dónde tenemos redención de nuestros pecados? ¿Dónde tenemos vida eterna? ¿Dónde en los días difíciles debemos recurrir? A la cruz. Por eso, hermanos, el resultado de una vida en Cristo es una nueva identidad del ser humano con Él. Es la libertad del pecado. Amén. Es el llamado de Dios para vivir en santidad. Como lo dice en Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, antes de conocer a Dios, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hermanos, es necesario creer en la cruz, porque sin la cruz, la Biblia es un libro que cuenta muchas historias y muchas historias buenas. Sin la cruz, el cristianismo sería solamente un seminario de autoayuda. Sin la cruz, nosotros no podíamos tener la obra de Jesús, donde la obra de Jesús allí plasmada en este instrumento para nuestra salvación. Fue en la cruz donde Dios mostró su poder y sabiduría. En Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El mensaje de la cruz tiene poder para transformar vidas, tiene poder para transformar la eternidad del ser humano. Por eso, hermano, hermana, nunca dejes de meditar en la cruz de Jesús. Nunca desconsidere en tu vida cristiana diaria el poder de la cruz. Porque cuando estás en pecado, vaya a la cruz. Cuando estés lejos de Dios, vaya a la cruz. Mire lo que Cristo sufrió por nosotros. Hoy en la Santa Cena, vamos a la cruz. En nuestros momentos difíciles, vamos a la cruz. Porque podíamos estar horas hablando de las enseñanzas de la cruz. Y una de ellas es de la misericordia y el amor literal en el momento donde Jesús más dolor tenía. Jesús pasó toda la madrugada despierto, siendo interrogado, siendo allí golpeado, con corona de espinas, con escupidas, con los latigazos, y llevar todavía la madera hasta el lugar de su crucifixión. Jesús físicamente estaba cansado, pero aún así Él no dejó de decir: Padre, perdónalos,
ellos no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, que es un instrumento de muerte lenta, donde sus pulmones estaban siendo apretados, colgado allí, con sus manos clavadas, su cabeza doliendo, sus espaldas abiertas de herida, perdiendo mucha sangre. Todavía Jesús es capaz de retribuir la fe del ladrón que estaba a su derecha. Acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es capaz de levantar su aliento para proferir estas palabras. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Tengo sed. ¿Y qué le dieron a Jesús? En un hisopo, un paño empapado allí de vinagre. Y Jesús, cumpliendo las profecías. Pero aún así, en la cruz es donde Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos? Y yo siempre acostumbro decir eso, porque en aquel momento nuestros pecados estaban sobre Él. Y humanamente Jesús estaba diciendo: Dios, estoy cumpliendo. Tanto que levanta otra vez su aliento y dice: consumado es. ¿Consumado qué? El plan de salvación. La raíz de David, el león de Judá. Consumado es la promesa de que aquel que iba a nacer de la Virgen, la serpiente lo iba a herir el calcañar, pero él iba a pisar la cabeza de la serpiente. Lo que pareció para muchos allí la muerte, se terminó humanamente hablando. La mayoría de los discípulos se dispersaron. El sábado fue el día de dolor, fue el día de duelo. Sábado, que era para los judíos el día de ir a la sinagoga, de celebrar, de adorar, pero para aquellos discípulos era un día de dolor, y para aquellos religiosos era un día de fiesta. Para el infierno quizás era un día de fiesta. Vencimos, matamos. Pero yo quiero hablar del segundo poder. Él venció la muerte. Aleluya. Él venció la muerte. Y eso es tan poderoso porque no es meramente una frase: Cristo resucitó o Jesús venció la muerte. La palabra dice, Efesios 1:19, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. O sea, el poder de ¿qué? De la resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y versículo 11 de Filipenses 3, Pablo decía: así espero alcanzar la resurrección de los muertos, de entre los muertos. La resurrección de Jesús demostró el poder de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Aquella fruta que había sido comida ya en el jardín del Edén, quizás nos trae la muerte, trajo la muerte espiritual, trajo la muerte física, pero Jesús venció la muerte para ser el primero a vencer la muerte, y luego nosotros resucitaremos con Él. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 15, y pongan atención en lo que dice: este mismo poder está disponible para nosotros como creyentes. Dice:
Si no hay, Pablo estaba diciendo a una iglesia donde había muchas dudas sobre la resurrección de los muertos. Y aquí la enseñanza de parte de Dios era: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, ponga atención en estos versículos. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y si Cristo se levantó de los muertos, esto significa que tú y yo un día vamos a levantarnos de los muertos y vamos a resucitar. Este cuerpo corruptible, este cuerpo lleno de fallas, quizás de enfermedades, será transformado en un cuerpo de gloria para vivir la eternidad. Esta es la esperanza que tenemos. Y aquí Dios está hablando a través de Pablo a su iglesia sobre la más grande esperanza que tú y yo tenemos, que es consecuencia del poder de la cruz. La salvación que el Señor nos ha dado resultará en la resurrección de los muertos. Amén. Nuestro cuerpo será glorificado y viviremos para siempre con el Señor. Quizás serán las mismas características físicas, no lo sabemos, pero nos da a entender la Biblia que los discípulos reconocían a Jesús. La palabra de Dios también nos enseña que Jesús estaba enseñando de que allá en la gloria no se va a dar casamiento, no va a tener hijos ni nada de eso. ¿Por qué? Nuestro cuerpo será como los ángeles, será un cuerpo glorificado. No va a haber denominación sexual, será otra dimensión, será una dimensión gloriosa donde viviremos para siempre con el Señor, en la dimensión espiritual donde estaremos para siempre con el Señor. Mientras que la cruz quita el poder del pecado, la resurrección quita el poder de la muerte, y este poder será manifestado en ti y en mí en el día final. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cree y tenga seguridad de que Dios te va a resucitar. Si llegamos a morir antes de la venida de Jesús, tranquilo, Jesús nos va a resucitar. Y si participamos del arrebatamiento, también vamos a resucitar con el Señor. Seremos arrebatados. Y la resurrección, el poder de la resurrección es nuestra esperanza de vida eterna. Y nos da esta esperanza, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las luchas de esta vida. Y será que la recompensa que Dios nos da, esta recompensa que Dios nos da por luchar en esta vida contra el pecado, contra las pasiones de esta naturaleza humana, contra la ira, contra tantas otras cosas que tú y yo todos los días luchamos para vivir bien delante de Dios, donde tú y yo luchamos para pedirle perdón por nuestros pecados, donde tú y yo también disfrutamos de la gloria de Dios. Pero la resurrección será la recompensa eterna que tendremos en el Señor. Amén. Y esta recompensa está por encima de cualquier recompensa que pueda haber en este mundo. Amén. Y para decirte que ya hubo una resurrección de los muertos, y no es ninguna herejía. Pablo dijo aquí
Hermanos, si ustedes no creen en la resurrección, seremos los más desdichados en esta tierra de los mortales. Hermanos, ¿qué sería entonces de los que murieron en Cristo? ¿Qué sería entonces de los hermanos del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza de que un día iba a venir el Mesías? Mira lo que dice en el mismísimo momento donde Jesús entregó su espíritu en la cruz. Mateo 27:52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Aleluya. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿No es poderoso de que Jesús no se olvidó de ninguno de los del Antiguo Testamento que tenía la esperanza en Él? Y en este día Jesús resucitó de allá de los muertos. Del mismo modo, tranquilo, Jesús no se va a olvidar de ti. Tranquilo, Jesús está pendiente de que en el día que el ángel de Dios toque su trompeta, hoy estoy atravesado, siempre, ¿no? Seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos es su esperanza la resurrección de los muertos? Digan amén una vez más. Amén. Y por último, el poder del Evangelio. Di conmigo, el poder del Evangelio. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Amén. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la Biblia nos está diciendo que ella misma es viva, no es muerta. Existen maravillosos libros en esta tierra, muchos buenos libros que enseñan muchas cosas en muchas áreas de aprendizaje en esta tierra. Pero la Biblia, la palabra de Dios es viva, no es muerta, es eficaz. ¿Ya viste algún carnicero al pedir que te corte churrasco? ¿Qué hace el carnicero con su cuchilla? Yo nunca supe hacer eso. Agarra la chara y probó, no tiene buen filo, ¿y qué hace? Y solamente con la palma de la mano apretando la carne corta con una facilidad. Y yo en casa, ¿cuántas veces? Tenemos una cuchilla en casa que tengo yo una lima, eso es chata, y yo pongo el cuchillo en la pared y shac, con esa lima, y no puedo afilar esa cuchilla. Otro día nos compramos una moladora para los trabajos de casa. Y ahí va en esa, ahora sí, y mete chisperio para todos lados. Ahí sí mejoró la cuchilla. ¿Por qué? Porque qué difícil es cortar una carne si no funciona la cuchilla. ¡Oh, qué rabia! Ahí agarra la cuchilla de sierra. Norata hace eso, ¿no? Norata agarra la cuchilla de sierra de cortar pan, rack, y hace algunos filitos y ahí corta mejor. Pero si no es eficaz la cuchilla, no tiene un buen corte, ¿verdad? Pasa trabajo, pierde tiempo. Pero la palabra de Dios, ella es eficaz en nuestra vida. Ella corta el pecado. Ella penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y quizás eso esté sucediendo en tu vida en este exacto momento. Aquella palabra que llega a lo profundo de tu corazón y que no es palabras de hombres
y que no es palabra de una historieta. Es una palabra que es viva y poderosa y es eficaz y que discierne, que dice aquí, lo que está en nuestro corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios habla a nuestro íntimo, nos confronta, nos alienta, nos fortalece, pero también nos exhorta. Aquello que tenemos lo más íntimo en nuestros pensamientos, que no está bien, de repente al escuchar una palabra de Dios, al leer una palabra de Dios, ¡pum!, aquello me duele porque no estoy bien. Y esto es la palabra de Dios, que hace que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, porque ella es viva y eficaz, o viva y poderosa. Por lo tanto, di conmigo, la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Por lo tanto, hermanos, no es una palabra muerta. En más de 1500 años, más de 40 personas diferentes escribieron la palabra de Dios inspiradas por Dios. Una palabra que no se contradice. Y algunos estudiosos dicen que hay más de 66,000 referencias cruzadas. Versículos que tienen relación con otros versículos. Cuando yo hablé de la cruz, hablé varios versículos de varios capítulos que no se contradicen. Cuando estamos hablando aquí de la palabra, estamos hablando de varios versículos. Efesios, Filipenses, 1 Corintios. Cuando hablamos aquí de la resurrección y ahora de la palabra, del evangelio, Hebreos, Romanos, Juan, Isaías, Santiago, no se contradice, porque la palabra de Dios es lo que Dios dio para que su pueblo pudiera creer en Él. Es lo que Dios dejó. Hay mucha gente que pregunta, si Dios existe, ¿dónde está Dios? Dios no lo dejó sin conocimiento. Dios no se esconde de nadie. Dios nos dejó su palabra. Antes de la escritura existía la tradición oral. Las historias eran transmitidas oralmente. Se sentaba y se contaba las historias. Pero cuando comenzó la escritura, las cosas comenzaron a ser registradas. Y no hay mejor manera que no pueda haber infalibilidad, o sea, cambios, transformaciones, que la escritura, que la palabra de Dios. Porque la tradición oral muchas veces puede tener cambios. Todos sabemos el juego del teléfono descompuesto. Hablamos algo aquí y allá en la otra punta termina con otra palabra totalmente diferente. Pero la Biblia está escrita y es inmutable. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Pasó siglos, eras, religiones, reinos, pero está viva. Muchos imperios intentaron quemar Biblias, rollos, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y está aquí. Y tiene poder para transformar corazones, tiene poder para sanar heridas, tiene poder para traer vida espiritual donde hay muerte espiritual, como lo dice en Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen en Él. Juan 6:63, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Pero dice aquí, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios trae convicción. La palabra de Dios trae convicción de para que vengamos a tomar decisiones en nuestra vida. La palabra de Dios tiene autoridad para aquel que cree. La palabra de Dios tiene poder transformador en la vida del ser humano. La palabra de Dios nos desafía a confiar y a creer en las promesas de Dios y confesar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Isaías 55:11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por lo tanto, en este exacto momento, cuando tú y yo estamos meditando en la Biblia, en la palabra de Dios, estamos siendo edificados y tomaremos decisiones de fe y no volverá vacía, porque va a crear fe en tu corazón. Ya está desarrollando la esperanza y la confianza y también tu conocimiento
y mi conocimiento por su palabra. Y por último, hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios y la obligación. No puedo pasar por alto eso, porque la palabra de Dios es la ley de Dios. Hay principios, hay valores cristianos, hay principios, hay valores de familia, donde muchos gobiernos, muchos imperios, muchas leyes se inspiran en lo que es la palabra de Dios por sus principios y valores. Y por eso, hermanos, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para cerrar aquí orar, la Biblia nos desafía a poner en práctica su palabra, a poner en práctica la palabra de Dios, a no venir a la iglesia o en el día a día donde estamos leyendo y solo oidores, y solo, ay, qué lindo la Biblia, ay, qué lindo este salmo, ay, qué linda palabra que me dijo hoy. No, tenemos que obedecer y poner en práctica, porque dice aquí, porque si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio, las buenas nuevas, evangelio significa buenas nuevas, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en este momento. Colócate de pie. El poder de Dios. El poder de Dios. Estas tres cosas que yo sentí de parte de Dios para hablar son tres pies, así como un trípode sustenta un micrófono. Hay tres pies. El poder de la cruz. Nunca debe faltar la cruz en nuestras vidas, hermanos. Nunca debe faltar la cruz en nuestra predicación. Futuros predicadores o predicadores de la palabra, porque cuando nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de Jesús. Cuando hacemos que la palabra de Dios sea solamente bendiciones y tantos otros movimientos, y es bendición, amén, no estoy diciendo nada contra en predicar las bendiciones, pero cuando nos olvidamos de la cruz, debemos tener cuidado. La resurrección. Esta es la gran esperanza que tenemos, que nos testifica su palabra a través de lo que Cristo hizo en la cruz y de los creyentes del Antiguo Testamento. Los sepulcros fueron abiertos. Yo no leí, pero hay muchos versículos aquí donde dice, Tesalonicenses, el Señor dará voz de mando, voz de trompeta. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habemos quedado. El rapto de la iglesia. Este día será glorioso. Todo ojo verá cuando Jesús venga por las nubes. Después con su iglesia, después del arrebatamiento. Daniel capítulo 12 creo que es. Dice, en los últimos días la ciencia aumentará. Si miramos los últimos 100 años, la ciencia aumentó mucho más de lo que en los últimos 5,000 años. La tecnología está cerca, la venida de Jesús. Y el poder de la resurrección pronto estará disponible para aquellos que murieron en Cristo y para los que quedamos. El poder del evangelio. La palabra de Dios no puede faltar, hermano. Tú y yo, cuando nos alimentamos, nos sentimos saciados, renovamos nuestras fuerzas. Bueno, si comemos un poquito demasiado, a veces da sueño, pero las fuerzas vienen. Cuando tomamos agua en un día caluroso, se renuevan las fuerzas del cuerpo. Hay fortaleza en la alimentación. Así como un cuerpo no puede quedar sin alimento, nuestra alma no puede quedar sin el alimento del poder del evangelio, del poder de la palabra.
creyente tiene que alimentarse de la palabra. Tiene que obedecer la palabra. Porque creyente que no escucha y no coloca en práctica, se está alejando del Señor. Entonces, lo que yo prediqué hoy, hermanos, es una palabra simple, pero sin embargo poderosa, porque es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces yo quiero invitarte a poner en práctica lo que hoy aprendimos, porque de nada adelanta llegar y sernos solo oidores. Tenemos que ser hacedores. Yo quiero invitarte a que en esta oportunidad puedas mirarte hacia adentro. ¿Y qué valor estás dando a la cruz? ¿Cuál es el valor que das al sacrificio de Jesús? Aquel sacrificio que nos perdona de todo pecado. ¿Estás en pecado? Vaya a la cruz. ¿Estás lejos? Vaya a la cruz. ¿Estás cerca? Vaya a la cruz. ¿Estás agradecido? Vaya a la cruz. Quiero invitarte a orar, a que el Señor pueda fortalecer tu esperanza en el poder de la resurrección. Cristiano no puede tener miedo de la muerte. Tampoco nos vamos a dejar de cuidar de nuestra salud y nuestra vida. Pero si hoy tienes poder, tienes miedo. Ay, hay gente que dice, ay, Apocalipsis es un libro tenebroso. Ya escuché predicadores decir que Apocalipsis es un libro medio tenebroso, medio complicado de predicar, medio difícil, que da miedo. No, es palabra de Dios. Hay esperanza desde Génesis a Apocalipsis. Hay esperanza, hay salvación. En Apocalipsis está la promesa que estaremos caminando para siempre en calles de oro. Allá no habrá sol porque no habrá necesidad, porque Cristo será la luz. ¿Cómo está tu esperanza en la resurrección? El poder del Evangelio. Examínate en esta oración, hermano, hermana. ¿Cómo está tu vida de estudio de la palabra? ¿Cómo está tu lectura de la palabra, tu vida devocional? Desafíate a entrar en un plan de lectura bíblica todos los días, un plan de lectura anual. Escucha la palabra de Dios. Hay muchos aplicativos que tenés audio. Escucha, aliméntate. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia al escuchar hoy tu palabra, Señor, y entender que tú eres el Dios que nos ha amado enviando a Jesús para morir en la cruz. Tú nos amaste, Señor, cuando te entregaste aquella vez en la cruz. Bendice, Señor, esta persona que está en casa. Bendice también, Señor, esta persona que está en este momento orando. La cruz tiene poder para salvar. La sangre de Jesús derramada en la cruz tiene poder para perdonar. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, perdona mis errores, Señor. Restaura mi vida, trae reconciliación, Señor. Necesito, Dios, de ti. Necesito, Espíritu Santo, de tu poder, obrando en mi vida el poder de la cruz que fue vergüenza, pero hoy es símbolo de salvación. La cruz está vacía porque Cristo venció la muerte. El poder de la resurrección es nuestra esperanza, Señor. Es nuestra esperanza final. Es la esperanza, Dios, donde un día estaremos contigo para siempre. Y este cuerpo lleno de limitaciones, de dolores, será transformado en un cuerpo perfecto, en un cuerpo glorificado. Tú resucitaste, Señor Jesús. Fuiste primicia de los que han de resucitar. Tú venciste la muerte, porque un día venceremos la muerte. Venceremos la muerte porque tú venciste.
Tú no nos dejarás para siempre en la sepultura. No estaremos para siempre, Señor, en el ámbito de la muerte. Viviremos eternamente en Cristo Jesús. Porque amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, el poder de tu palabra, la palabra de Dios que ilumina nuestros pasos, nuestro camino, la palabra de Dios que nos da vida, la palabra que no es muerta, la palabra que vivifica nuestro espíritu, nuestra alma, la palabra que trae vida eterna. Tú, Señor, has proveído, Señor, tu palabra para que todos nosotros pudiéramos entender el plan de salvación, el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. Señor, que mi vida haya palabra de Dios, que en mi vida haya hambre y sed. Señor, despierta en esta vida hambre y sed de tu palabra en el nombre de Jesús. Dile al Señor en tu oración en este momento: Señor, despierta en mí hambre y sed de tu palabra, de alimentarme de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, y que yo pueda colocarla en práctica, ponerla por obra. Es aquella palabra que penetra lo más profundo de mi ser, desafiándome a vivir una vida conforme a Cristo, conforme a tu voluntad. Yo no quiero ser, Señor, un cristiano oidor solamente de la palabra, sino que un cristiano hacedor de tu palabra. Por eso, Dios, fortalece la vida espiritual de esta persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar en este momento por usted que tiene alguna enfermedad y necesita de oración. Levante tu mano en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a la pastora y a los obreros a que unjan, a que oren, a que coloquen las manos para orar por cada persona que levante su mano. Levanta tu mano en donde estás y ellos van a orar en el nombre de Jesús por ti. Comienza a levantar tu voz. Comienza a levantar tu voz. Señor, yo necesito de tu milagro en mi vida. Señor, yo necesito de tu milagro en mi familia. Señor, sáname. Reprendemos toda enfermedad ahora. Le decimos al dolor que se vaya en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad de origen espiritual caiga por tierra ahora, toda obra del infierno en el nombre de Jesús. Dios eterno, manifiesta tu poder sanador, manifiesta tu restauración sobre tu iglesia. Responde, Señor, la oración de tu pueblo. La fe, Señor, de esta persona en este momento trae vida, trae sanidad sobre este cuerpo. Trae, Señor, restauración completa en este momento. Señor, para Dios no hay nada imposible. Tú dijiste que al que cree todo le es posible. Tú dijiste, Señor, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, Señor. Por eso aquí estamos, clamando a ti, clamando al único que tiene la respuesta para nuestra vida, clamando al único que tiene poder para restaurar la salud, el único que tiene poder para restaurar la situación en donde esta persona se encuentra en este momento. Obra un milagro sobre esta vida, Señor. Obra un milagro, Señor, sobre este corazón. La salud emocional también, Señor, trae sanidad. Señor, bendice a estas personas que están escritas, con sus nombres escritos en este cuaderno de oración. A estos nombres aquí, Señor. A esta fotografía que representa a estas personas, a esta prenda de ropa, Señor, que representa que al tocar a esta persona pueda ser sanada por tu poder. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y reprendemos ahora toda obra del infierno, toda hechicería, toda obra para matar, toda obra para
para traer tristeza, para traer insomnio, para traer pesadillas, caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que creen en ti, Señor, en este momento. También, Señor, todos los que estamos en nuestra cadena de oración por la familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Oramos por nuestro hogar, Señor, aunque quizás no estemos todos aquí, pero como columna espiritual de mi casa, yo oro por mi casa, pidiendo tu bendición. Señor, como columna espiritual de mi casa, yo te clamo a ti, Señor, y te pido que haya salvación en mi hogar, en el nombre de Jesús, que haya vida eterna, Señor, que haya sanidad. Señor, oramos por los proyectos de familia, oramos por la paz dentro de la casa, del hogar en este momento. Guarda, Señor, a mi familia, libra de todo accidente, de todo mal. Libra, Señor, prospera y obra, Señor, un milagro sobre nuestras vidas, te pedimos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Di conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Dios, te damos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga a cada uno de los que creemos en su palabra, en su evangelio, en el nombre de Jesús.